Hola chicos, estamos de nuevo con el profesor Gary y en la clase de hoy nosotros vamos a abordar la definición y la caracterización de la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta. Acogimos todos los comentarios y las sugerencias del video anterior, por lo que ahora solamente estará el profesor Gary y la visión de la pantalla, la visión de su pizarra es mucho más grande. ¿Ya? Así que eso, comenzamos la clase. Bien, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a comenzar desde ahora la clase, pero vamos a retomar un poco de los conceptos previos que quizás no se quedaron muy claros en la clase anterior que se grabó. Partiendo por qué cosa, fijémonos bien. Los temas que estamos tratando comienzan desde lo que es la definición de una variable aleatoria. Finalmente, después de ello, se necesita o se requiere para generar una función de probabilidad. Y luego vamos a pasar a la clase del día de hoy, que tiene relación con la función de distribución acumulada, ¿ok? Son tres elementos que van de la mano y tienen notaciones distintas. Lo primero que tenemos que distinguir. Cuando hablamos de la X, ¿cierto? Solamente la X mayúscula, o ya sea para decir una Y, o una Z, etcétera. Pero el de la mayúscula nosotros definimos una variable aleatoria. Cuando hablamos de una F minúscula, ¿cierto? Sub X, entonces vamos a hablar de una función de probabilidad que también se puede reemplazar, ¿cierto? Con una P, ¿cierto? De X, que significa la probabilidad del suceso X, dado un X sub Y. Luego, obviamente, vamos a tener que entender eso. Y cuando hablemos luego de función de distribución acumulada, vamos a hablar de una F mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, esas tres diferencias hay que tenerlas claras a priori. Luego, recordando la clase pasada, en el evento del lanzamiento de tres monedas, lo que necesitamos siempre es definir nuestra variable aleatoria, primero que todo. Nuestra variable aleatoria va a estar definida en este caso, igual que la clase pasada, como la cantidad o el número de caras de un lanzamiento. Del lanzamiento de tres monedas. Bien, vamos a anotar ahí. Vamos a definir eso en esta esquina. Bien, esa será nuestra variable aleatoria. Luego lo que tenemos que pensar es, dice, el número de caras. Entonces acá tengo todos los sucesos probabilísticos que pertenecen a mi espacio muestral, lo cual lo definimos también en la clase anterior. Y luego lo que tengo que pensar, bien, lo que me pide mi variable aleatoria es el número de caras. Mi primer suceso es en el lanzamiento en donde me aparece en el primer lanzamiento sello, sello, sello. ¿Cuántas caras tenemos? Ninguna. Por lo tanto, tenemos 0 caras. Luego, bueno, esto lo unimos inmediatamente, ¿cierto? Luego acá, en el segundo lanzamiento puedo tener sello, sello, cara. ¿Cuántas caras tenemos? Una. Lo unimos. Luego, tengo sello, cara, sello. ¿Cuántas caras tenemos nuevamente? Una. Lo unimos con el 1. Y en el siguiente tenemos cara, sello, sello. Volvemos a tener una cara y eso lo unimos con el 1. No se olviden, tengo que guiarme por mi variable aleatoria. Luego tengo acá, cara, cara, sello. ¿Cuántas caras tenemos? 2. Por lo tanto, entonces vamos a necesitar el número 2 y unimos inmediatamente ese evento con el número 2. En el siguiente tenemos cara, sello, cara. ¿Cuántas caras tenemos nuevamente? 2. Unimos con el 2. Sello, cara, cara. ¿Cuántas caras tenemos nuevamente? 2. Y finalmente, en el último caso, tenemos cara, cara, cara. O sea, tenemos 3 caras y vamos a necesitar el 3. Bien, y de esta forma, no se olviden, acá lo que tenemos es el espacio muestral que corresponde al dominio, y acá lo que vamos a tener es el recorrido de la variable aleatoria. Por lo tanto, el recorrido que va a tener qué valores, el 0, el 1, el 2 y el 3. Bien, ahora, con respecto a esto, pasamos a lo que es una función de probabilidad. ¿Cuál es qué quiere decir la función de probabilidad? Me toma los valores y acá nos acordamos de la regla de Laplace, ¿cierto? La ley de los grandes números, que tiene relación con los sucesos posibles versus los casos totales, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 0 caras en un lanzamiento de 3 monedas? 1, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense bien, ¿cuántas flechas unen al 0? Solamente 1. O sea, hay un caso donde no voy a tener ninguna cara. Y eso corresponde entonces a 1, pero ¿sobre cuánto? ¿Cuántos casos totales tenemos? Y ahí contamos todos los eventos que tenemos en el espacio muestral, que son 8, por lo tanto, 1 octavo.
Luego, acá, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una sola cara en el lanzamiento de 3 monedas? Va a ser, y veamos cuántas flechas lunes, 1, 2, 3. Por lo tanto, en 3 eventos, ¿cierto? Puede que me aparezca solamente una sola cara. 3 eventos de 8. Luego, la probabilidad de que me salgan 2 caras en el lanzamiento, ¿cierto? De 3 monedas, tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, 3 de 8. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que en los 3 lanzamientos me salgan las 3 caras? Aquí están las 3 caras, ¿cierto? ¿Y cuántas flechas tengo? Solamente una. Por lo tanto, va a ser 1 de un total de 8. Y eso también, obviamente, lo puedo unir para acá. ¿Y por qué lo puedo unir? Porque lo que tengo de aquí a acá es una función que corresponde a la función de probabilidad. ¿Bien? Hasta eso es lo que tenemos que tener claro, y por ahí también respondo algunas preguntas que me hicieron por correo o incluso comentándome en el video anterior. Bien, hasta ahí lo que tenemos que tener claro para pasar ahora a lo que es la función de distribución acumulada. Ahora, esto yo también lo puedo decir un octavo que corresponde a la probabilidad de que x sea igual a 0. Fíjense bien. 3 octavos, ¿a qué puede corresponder? A la probabilidad de que x sea igual a 1. 3 octavos puede corresponder, ¿cierto?, a la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿cierto? O que sea 2 veces, o que aparezcan 2 caras, en este caso, ¿cierto? Y finalmente, este es un octavo que va a corresponder a x igual a 3. ¿Bien? Ok, hasta ahí nosotros quedamos, le damos una pausa y vamos a borrar esta parte. Ahora necesito que todos tomen su guía y empiecen a leer conmigo porque vamos a trabajar directamente la guía número 2. Eso lo vamos a dejar porque lo vamos a necesitar. Bien. En la guía número 2, fíjense bien, cuando definimos lo que es una función acumulada, ¿cierto? Una función de distribución acumulada, nos menciona que dada una variable aleatoria x, lo que tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a tomar el mismo ejemplo. Entonces vamos a definir una distribución, una función de distribución acumulada, dada una f mayúscula que va a corresponder ahora a un rango, entre comillas, de probabilidades que se van a juntar, y por ende lo que voy a tener ahí involucrado no va a ser, como en el caso anterior, una igualdad, sino que vamos a tener una desigualdad de valores. Y bajo eso tenemos 4 propiedades que ustedes la pueden ver ahí. Ahora, a tener en claro lo siguiente. La probabilidad, o la f mayúscula, que es la que denota, ¿cierto?, la función de distribución. La f mayúscula de un evento probabilístico también va a ser igual a la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que un x sub i dado, como acá lo tenemos, ¿cierto?, el 0, 1, 2, 3, 4, pero va a ser de una manera más distinta. Las propiedades que aparecen ahí abajo vamos a irlas leyendo después, porque quiero que empecemos directamente con lo que son los ejemplos. Fíjense bien. El primer ejercicio dice, la tabla adjunta representa los valores de una función de distribución acumulada para la variable aleatoria x definida como el número de caras que se obtiene al lanzar 3 veces una moneda común. ¿Qué quiere decir una moneda común? Simplemente una moneda que no está cargada, o sea que la probabilidad de que salga cara es lo mismo que salga sello. ¿Bien? Ahora, determinemos los valores de A, B, C y D. Entonces vamos a hacer acá rápidamente la tabla. Fíjense bien. Acá tenemos los valores de X. Y acá tenemos, ¿cierto?, por definición, f en x, que va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub i. ¿Bien? Que es lo mismo que aparece ahí en la tabla. Lo vamos a borrar. Y acá tengo 0, 1, 2, 3. ¿Bien? Tenemos esa tablita. ¿Ok? Luego nos dice f en 0, fíjense bien, como acá en x tengo el 0, en esta x también voy a reemplazar el 0, por lo tanto voy a tener f mayúscula en 0, o la probabilidad de que tenga, ¿qué cosa? 0 caras en el lanzamiento de 3 monedas. Tenemos exactamente el mismo ejemplo al cual vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces me pregunta por la probabilidad
de que X sea menor o igual a 0. ¿Bien? Ese valor lo reemplazo nuevamente en esa X sub I. Y eso va a ser igual a. Entonces, si yo voy a la definición, a las propiedades que tengo ahí arribita, ok. ¿Qué es lo que tenemos que pensar acá? Fíjense bien. Cuando me dice la probabilidad de que yo tenga 0 caras, o que mi cantidad sea menor o igual a 0, entonces pienso lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o que tenga menos de 0 caras? Ahí ya tendría que estar pensando en los negativos, ¿cierto? Pero yo no puedo tener probabilidades negativas, las probabilidades no pueden ser negativas. Por lo tanto, lo que me queda en el caso de no tener en cuenta el menor estricto es el igual, porque esto es la probabilidad de que X sea menor o igual. Por lo tanto, vamos a considerar solamente en este caso la igualdad, que X sea igual a 0. ¿Y dónde tenemos la probabilidad de que X sea igual a 0 para esta variable aleatoria? Lo tenemos acá, que lo hicimos delante. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 0 o de obtener 0 caras en el lanzamiento de 3 monedas? 1/8. Por lo tanto, 1/8. Y eso corresponde al valor de A, que es lo que se está pidiendo en ese ejemplo. Vamos a la segunda, ¿cierto? Ahora nos preguntan por la probabilidad de que al lanzar 3 monedas aparezca al menos una cara. Por lo tanto, reemplazamos en la X el 1, que va a ser igual a la probabilidad de que X sea ahora menor o igual que 1. ¿A qué va a ser igual eso? Mi pregunta, esto lo vamos a encerrar por acá. ¿A qué va a ser igual esto? Primero, la probabilidad de que sea menor o igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que debe considerar eso? Primero, la probabilidad de que X me dé igual a 1 porque considero su igualdad, más, ¿y quién viene antes del 1? El 0. O sea, también me incluye la probabilidad de que yo obtenga al menos una cara o que también no obtenga ninguna cara. De esa forma tenemos que interpretarlo. Por lo tanto, esta probabilidad va a corresponder a la suma de que me aparezca al menos una cara o de que también me aparezcan 0 caras. Por lo tanto, por eso debemos sumar la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X también sea igual a 0. Ahora, ¿dónde tengo estos valores? ¿Cuánto vale X igual a 1? Y voy a lo que tengo acá. La probabilidad de que X sea igual a 1 tengo 3/8. Fíjense. 3/8 más la probabilidad de que X sea 0 o de que tenga 0 caras en un lanzamiento de 3 monedas, lo tengo acá. Y eso es igual a 1/8. Sumando eso, me da 4/8, que también es lo mismo que 1/2. Por lo tanto, esta probabilidad que corresponde a 1/2. ¿Bien? Me quedáis puntito. Eso corresponde también al valor de ¿quién? De R. Bien. Ahora, seguimos con la probabilidad, ¿cierto?, de que aparezca el 2. Reemplazo esto bajo la misma notación que tengo acá, ¿cierto? Por lo tanto, es lo mismo que tener la probabilidad de que en un lanzamiento tenga menor o igual a 2 caras, ¿cierto? En un lanzamiento de 3 monedas. No se olviden que todo siempre va dirigido a mi variable aleatoria. Continuando esto, tengo que, ¿cómo voy a interpretar esto que tengo ahí? La probabilidad de que en un lanzamiento tenga 2 caras, ¿sí? Se considera ¿por quién? Porque tengo menor o igual. Entonces ese igual me incluye la probabilidad de que en un lanzamiento tenga 2 caras. Más. ¿Quién viene antes? También me sirve la probabilidad de que tenga solamente una cara. También. Por lo tanto, tengo la probabilidad de que X sea igual a 1. Y también tengo la probabilidad de que no me salga ninguna cara. También se incluye. ¿Cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale P? ¿Cierto? Cuando X es igual a 0, a 2, lo tengo acá. La probabilidad de que X sea igual a 1, lo tengo acá. La probabilidad de que X sea igual a 0 también la tengo. Y por lo tanto voy sumando. Y de la misma forma después el tercero lo hacen igual. ¿Bien? Bajémonos a Tania. Ok. En el segundo caso, fíjense bien, vamos a analizar ahora el segundo ejercicio. Vamos a borrar por acá. Ok. Entonces, tenemos. Vean todos, por favor, conmigo el segundo ejemplo. El ejercicio de la figura representa la función de distribución acumulada
de la variable aleatoria x, definida como el número de caras que se obtiene al lanzar 3 monedas. Si se dan cuenta, seguimos exactamente bajo la misma variable aleatoria. O sea, seguimos trabajando bajo la misma situación. Y ahí tenemos un gráfico que lo describe, ¿ok? Que describe cómo se va acumulando, ¿cierto? A medida que tengo un lanzamiento, o tengo 0, ¿cierto? Tengo 0 caras, luego una cara, dos caras y 3 caras. Y eso es lo que se va describiendo ahí. Si se fijan, vamos a analizar algunas alternativas para que vayamos viendo si son verdaderas o falsas. La primera me dice, conteste verdadero y falso, ¿cierto? Las siguientes proposiciones. La letra A. ¿Será verdadero que f en 2 es igual a 7 octavos? Bien. Por lo tanto, primero, ¿en dónde estamos? ¿En la f mayúscula o minúscula? En la minúscula. Por lo tanto, ¿estamos dónde? ¿Acá o acá? Acá. Nos están preguntando por la función de probabilidad. Y cuando nos están preguntando directamente por la función de probabilidad, nos están preguntando, fíjense bien, por igualdad. Y las igualdades las tenemos acá. Por lo tanto, cuando me dicen f en 2 no es lo mismo que preguntarme por la probabilidad de que obtenga 2 caras en el lanzamiento de 3 monedas. ¿Y cuál es la probabilidad de que aparezcan 2 caras? La tengo acá. La probabilidad de que x sea igual a 2, 3 octavos. Por lo tanto, es falso. Bien, como aparece ahí. En la segunda, fíjense bien, dice la probabilidad, vamos a poner acá la letra A, vamos a definir la letra B. En la letra B nos dice la probabilidad de que x sea menor que 3 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. La pregunta es, ¿será esa igualdad correcta o incorrecta? Bueno, a ciencia cierta, si ya vamos entendiendo qué es lo que quiere decir un menor estricto y un menor igual, ambos son iguales. ¿Por qué? Porque aquí me están preguntando por la probabilidad de que aparezcan 3 caras, pero estrictamente menor, o que en un lanzamiento de 3 monedas, o tenga estrictamente menos de 3 caras. Por lo tanto, esta desigualdad es de menor, pero menor estricto. Y eso quiere decir que no me incluye al 3. Por lo tanto, ¿quién me incluye? Al 2, al 1 y al 0. La pregunta es, esta probabilidad me dice la probabilidad de que obtenga menor o igual a 2 caras en el lanzamiento de 3 monedas. Esto es exactamente lo mismo que tengo acá. Porque acá sí me incluye el 2, me incluye el 1 y me incluye el 0, que es lo mismo que me está incluyendo la primera probabilidad. Por lo tanto, eso es verdadero. Fíjense bien. En la segunda, perdón, en la letra C tengo la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, si no me equivoco. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 es igual a 3 octavos. Bien, tengo eso. Luego, cuando me dice la probabilidad de obtener al menos una cara, porque estamos dirigiéndonos a esto, ¿cierto? A la variable aleatoria, por lo tanto la probabilidad de obtener al menos una cara, pero incluyendo también el hecho de que me salga una cara. O sea, ¿qué es lo que tengo aquí? O cómo desgloso esto, es la probabilidad de que obtenga una cara, más la probabilidad de que también obtenga 2 caras, más la probabilidad de que obtenga 3 caras. 4 no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos tener 4 caras, ¿cierto? Si solamente tenemos 3 monedas. Luego eso lo sumamos, la probabilidad de obtener una cara, que sería igual a 3 octavos, más la probabilidad de obtener 2 caras, que sería también 3 octavos, más la probabilidad de obtener 3 caras, que sería igual a 1 octavo. Sumado eso, tendríamos 7 octavos. Como no es igual a 3 octavos, por lo tanto tenemos ahí una F. Bien, y así entonces, ojo, la idea es que también en ocasiones vayan mirando las propiedades de arriba y vayan respondiendo hacia abajo, pero en su mayoría, si no, si van aprendiendo este mismo orden, si van aprendiendo este tipo de razonamiento, entonces van a lograr bien la comprensión de esto. ¿Ok? ¿Profesora Tania? Sí. Espérame, déjame ver cómo te saco de aquí. Si quieres puedo explicar otro mientras si necesitas tiempo. Espérame, no, sí, ya lo tengo. Ya. Okay.
Bueno, mientras el profesor Gary ahí les estaba explicando a ustedes lo que significa la función de probabilidad, yo adicionalmente hice un resumen al respecto, ¿ya? Que se los voy a ir mostrando a continuación. En primer lugar, nosotros tenemos, ¿cierto?, la variable aleatoria discreta, la cual esta variable aleatoria se define a partir de un experimento aleatorio y también a partir de un espacio muestral. Esta variable aleatoria se representa a través de letras mayúsculas, y es súper importante reconocer que son esas letras mayúsculas, porque finalmente al momento de realizar la función de probabilidad, o la función de probabilidad acumulada, es lo que nos va a generar reconocer cuál es la variable de estudio al final de cuentas. Importante también saber que el dominio de una variable aleatoria corresponde al espacio muestral, y que el recorrido de esta variable aleatoria son los posibles resultados según esté definida. Entonces, una vez que ya esté definida esa variable, voy a ponerme por aquí, una vez que ya esté definida esa variable, va a ser importante manejar dos conceptos, que los que también explicó el profesor Gary. Por una parte, la función de probabilidad, y por otra parte, la función de probabilidad acumulada. Ambas, el dominio van a ser el recorrido de la variable aleatoria, de la función de probabilidad. El recorrido es lo mismo, de la función es lo mismo que, el dominio de la función es lo mismo que el recorrido de la variable aleatoria, es decir, los posibles resultados. Mientras que el recorrido de esta función de probabilidad tiene que generar probabilidades. Así también, la función de probabilidad acumulada, lo que nos tiene que generar, es decir, nuestras imágenes, tienen que ser probabilidades. Una forma de poder diferenciarlas, porque claro, como que uno se empieza a marear con tanto concepto, pero una forma de poder diferenciarlas es cómo están escritas. La primera, la función de probabilidad, como también lo dijo el profesor Gary, es una F minúscula, y acá además hay un igual, que la probabilidad de esa variable aleatoria sea igual a X. Mientras que por acá, la función de probabilidad acumulada tiene una F mayúscula, que esto tiene que ver con de qué manera se va acumulando con respecto a la anterior, y acá en la probabilidad tiene un menor igual, es decir que también implica, que se está acumulando, o está haciendo referencia no tan solo al valor en específico, sino a los que lo anteceden. Entonces, otra forma, voy a ver si se puede ver desde acá, ya, ahí. Entonces, otra forma de poder representar esto es de la siguiente manera, siguiendo el mismo ejemplo de las tres monedas que se lanzaban. La función de probabilidad va a ser igual a, va a tener distintos valores, va a tomar el valor de 1/8 si x es igual a 0, es decir, si la cantidad de caras registradas son 0. La función de probabilidad, de probabilidad va a tener un valor de 3/8, es decir, va a generar esta probabilidad si la cantidad de caras, que es mi variable aleatoria, va a ser igual a 1. Así también era 3/8 si x era igual a 2, y, voy a anotar esto mejor, 3/8, y era 1/8 si x es igual a 3. Esto es un concepto. Esto es la función de probabilidad. Entonces la función de probabilidad da el valor exacto. Si x igual a 0, tiene una probabilidad de 1/8. Si x igual a 1, 3/8. Y así sucesivamente. En cambio, me voy a poner por acá. En cambio, la función de probabilidad acumulada primero se escribe con mayúscula. Y en segundo lugar, tengo que ir sumando lo anterior. Entonces, como no tengo nada anterior de 1/8, cuando x igual a 0, lo mantengo. Entonces, esto va a ser 1/8 si x es menor o igual a 0. Y aquí ya le di la característica de función acumulada. Entonces, si necesito saber si x es menor o igual a 1, ¿qué va a significar? Va a significar que tengo que acumular el anterior y el que sigue. Por lo tanto, 1/8 más 3/8 le da 4/8. Luego, si x es menor o igual a 2, significa que acumulo el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo que sumar ese con ese con ese. Y da
como resultado 7/8. Y finalmente, si x es menor o igual que 3, significa que tengo que sumar todo lo anterior, es decir, es igual a 1. Y ese 1 es súper importante, porque hay que recordar que la suma de todas las probabilidades, según el axioma, tiene que ser igual a 1. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, me tiene que dar ese resultado como 1. Entonces, resumidas cuentas, la función de probabilidad, la normal, y la función de probabilidad acumulada muestran exactamente lo mismo, solo que una muestra el valor en sí mismo de esa variable cuando toma un valor exacto. En cambio, el otro lo va acumulando con respecto al anterior, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos una variable aleatoria que se define a partir de una letra mayúscula y se obtiene en base a un experimento y a un espacio muestral. La variable en sí misma tiene un dominio y un recorrido, los posibles valores, y luego de eso se va obteniendo una función de probabilidad, que puede ser una función de probabilidad de características normales, es decir, sin acumular, y otra que esté completamente acumulada. Pero ambas entregan la misma información, solo que de distintas maneras. ¿Ya? Así que eso, Gary. Bien. La guía ya después la dejamos, ¿cierto? La abocamos a su criterio para que ustedes la puedan ahora trabajar de manera autónoma. Hay harto material en internet para que también puedan mirar, pero este video, la verdad, tratamos de hacerlo bien explicativo, para acogiendo también, como mencionó previamente al inicio la profesora Tania, acogiendo algunas sugerencias que nos pedían ustedes mismos. ¿Ya? Así que esperamos de verdad que ahora puedan abordar la guía, puedan trabajarla, y también está de más decir que cualquier duda o sugerencia o cierta inquietud que tengan, la hagan llegar lo más pronto posible a nosotros. Bien, pero por lo que esperamos de verdad es que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos.